es muy grande, entonces si me extiendo no van a tener el tiempo de recorrerlo, ¿de acuerdo? El tema que me han pedido hablar el día de hoy es referente a la migración. Aquí quisiera especificar algunas cosas, ¿de acuerdo? Primeramente, la migración se debe definir como el movimiento de un ser humano de un punto al otro, pero hay distintas cuestiones. Por ejemplo, si lo ven desde el punto de vista de México con respecto a los migrantes que van a Estados Unidos, se llama emigrar. Si lo ven desde el punto de vista de México recibiendo a los migrantes que vienen de Sudamérica, se les llama inmigrar, ¿de acuerdo? Y aunado a ello también existen otros factores como es la movilidad social. No toda la persona que se mueve de un punto al otro es un migrante o está en estado de indefensión. Movilidad social es todo aquello que implica que un ser humano se mueva del punto A al punto B por distintas razones. En este caso nos vamos a centrar en las personas que migran de manera ilegal hacia otros puntos o que migran por situaciones externas a simple y llanamente el placer. Para ello quisiera contarles una breve historia. Seguramente muchos de ustedes ya saben o la conocen previamente. Primeramente, hace un par de años apareció en las costas turcas un niño de 3 años llamado Aylan Kurdi. Aylan Kurdi era perteneciente a Siria, y en Siria, precisamente, que se encuentran dentro de una guerra civil muy grande, la gente intenta migrar hacia Europa, y una vez que esto ocurrió, Turquía, que es el país inmediato, dijo: aguántame las carnes. O sea, yo no puedo recibir a tanta gente. Así es que cerró sus fronteras. De tal manera que los sirios tuvieron que recurrir, igual que hacemos los mexicanos a los famosos polleros, a personas que los trasladaran cruzando el mar a través de balsas inflables. El problema de esto es que ni estaban capacitados para conducir personas, ni utilizaban las herramientas adecuadas. De tal manera que por mínima que fuera la tempestad, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, las personas terminan perdidas en el mar. El caso más sonado fue este, porque Aylan Kurdi aparece como si estuviera dormido en estas costas y ocasiona todo un movimiento internacional en el que cientos de miles de artistas hacen dibujos, pinturas, en los cuales tratan de pintar a Aylan en un escenario en el cual sería propicio. En los brazos de sus padres, en una cama, en un parque de juegos, dentro de una guardería, para dar a entender que básicamente cualquier lugar era mejor para Aylan, salvo estar en esa situación. Y ahí también entran los refugiados políticos, ¿vale? Las causas de la migración, o muchas de las causas, son primeramente sociales, económicas, también hay causas de guerra, entre muchas otras más. Vamos a dar un breve análisis sobre algunas de ellas. Primeramente, las causas económicas. Podemos entender estas causas como el hecho de buscar mejores condiciones básicamente monetarias para las personas. Un ejemplo que tenemos nosotros es nuestro país. En 1990 se autoriza la reforma a la ley agraria, la que permite la venta de los ejidos. Entonces el estado de Morelos, que en esos años tenía la Revolución Verde y era el principal productor de maíz, de arroz, entre otros, a lo largo de todo el mundo, pues llegan las personas y le dicen a los campesinos: oye, te compro tu terreno en $1 millón. Y las personas lo venden, y venden cientos de miles de hectáreas por cantidades que, si se ven juntas, parecen mucho dinero, pero que en realidad al dividirlas no representaban ni siquiera el costo mínimo de un metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Estas personas, al tener dinero y carecer de la educación financiera, pues terminan gastándose muy rápidamente el dinero, y ahora no tienen tierras, se encuentran endeudados y pues no tienen cómo mantener a sus familias. Eso ocasiona que comience el fenómeno, uno de los más grandes fenómenos migratorios de nuestro país hacia los Estados Unidos, porque en nuestro país el costo, la línea de bienestar mínimo, que es la que traza el gobierno para decir de aquí para abajo son pobres, de aquí para arriba son ricos, ¿de acuerdo? Son clase media, era de 1.244 pesos. Y hasta hace un año el sueldo mínimo era de aproximadamente 90 pesos
por ser humano. Es decir, que si ustedes hicieran la multiplicación de los 90 pesos por los 31 días, se darían cuenta que basta con que esa persona tuviera una esposa y un hijo para vivir ya en un estado de pobreza. Entonces, comparado con los sueldos que se ganan en Estados Unidos, la gente opta por migrar tratando de buscar mejores condiciones económicas. Otro ejemplo más grato es la fuga de cerebros. En este caso, México es un país que se ha encargado a través del CONACYT de generar enormes cantidades de mano de obra bien preparada. Ustedes terminarán su bachillerato, entrarán a la universidad, optarán por una beca CONACYT para estudiar una maestría, después terminarán su doctorado y les pasará lo que a un amigo mío, doctor en física aplicada, le pasó. Dice, tengo 30 años, soy doctor en física aplicada y en ningún lugar me dan trabajo. En las escuelas no, porque como soy doctor, su tabulador no les da para pagarme. En las empresas no, porque soy doctor y no tengo ni el más mínimo de experiencia laboral. Entonces no van a pagar grandes cantidades por una persona que no tiene experiencia. Y estos optan entonces por migrar a Estados Unidos, a Francia, Italia y Alemania, así como España, que son los países que más se benefician de esta fuga de cerebros. Somos el octavo país de la OCDE que más personas tiene que migran por este tipo de motivos. El segundo motivo son causas políticas. Seguramente ustedes están muy inmersos en cuestiones de América Latina. Sabrán que países como Venezuela, como Nicaragua, tienen muchos problemas. Siria lo mencionamos hace un momento. Y hace una semana se unió a la lista de países que tienen migración por causas políticas el país de Argelia, en África. Esto se debe en gran medida, primero, por la persecución política. Las personas que no cuentan o que no compaginan con sus gobiernos, que son presionados, que son perseguidos, tratan de buscar asilo político en otras naciones, ocasionando fenómenos migratorios. Ahí debo hacer una breve pausa. Por ejemplo, los años 30. ¿Saben quién gobernaba en los años 30 en nuestro país? El presidente más querido de México. No era abajo. Lázaro Cárdenas del Río. Él hace la expropiación petrolera, estamos en medio de la guerra mundial, pero también acontece la guerra civil española, la famosa guerra de los poetas. Entonces España comienza a tener un flujo migratorio muy grande hacia México por persecución política. Y llegan grandes intelectuales españoles a nuestro país que fundan la Casa de España en México, que posteriormente cambia su nombre al Colmex. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el Colmex? El Colegio de México es una de las escuelas más importantes que tiene en nuestro país. En los años 70, por ejemplo, Augusto Pinochet instaura la ley de la amnesia obligatoria, que es desaparición forzada de personas que están en contra del gobierno y además el exilio de muchos países, de muchos artistas, de muchas personas de su país. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la canción Yo te nombro libertad? Por el pájaro enjaulado, por mi amigo que está preso, yo te nombro libertad. Bueno, Nacha Guevara, quien fue la cantante de esta canción, fue exiliada por el simple hecho de cantar esa canción. ¿De acuerdo? De hecho, gran parte del rock en español de los años 80 está inspirado en la dictadura de Rafael Videla. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que se celebra el 30 de abril? ¿Qué? ¿Quién les dijo que era el día del niño? Les mintieron. El 30 de abril se festeja el Día de la Identidad de los Niños. Y esto es porque durante la dictadura de Rafael Videla aparecen las llamadas Madres Coraje, que son 7 mujeres que, como está prohibido hablar de los desaparecidos, eso es la ley de la amnesia, pues deciden marchar alrededor de la Plaza de Mayo, cubriéndose el rostro y el cuello con pañales de niños que nunca tuvieron, con fotografías de nietos que jamás nacieron, con actas de nacimiento de personas que nunca existieron según el gobierno de Videla. Por eso se les llama las locas de Mayo. Recordaban gente que no había existido. Y ellas comienzan un gran fenómeno alrededor de la Plaza de Mayo
que se convierten en madres coraje, que llaman la atención de la UNICEF, de la ONU, y que hacen que se le dé fin precisamente al proceso que tiene Rafael Videla como dictador, y de esta manera también que se termine el éxodo de los argentinos hacia Centro y Sudamérica. ¿De acuerdo? Perdón, a Norteamérica para ellos, ¿no? Pero en fin, otro de los puntos, para irme rápido, son las causas sociales. Existe algo que se llama el índice de desarrollo humano. Cada país y cada región está marcada por el índice de desarrollo humano. De tal manera que, por ejemplo, hay países donde es más cómodo vivir que otros. Un ejemplo es en el fútbol. La mayoría de los futbolistas, o la mayoría de las personas nos preguntamos, ¿por qué futbolistas como Zlatan Ibrahimovic prefieren irse a Estados Unidos a jugar a una liga que es peor que la liga mexicana, cuando aquí podrían pagarle el mismo dinero y además jugar en una liga más competitiva? Pues la respuesta es sencilla, porque el índice de desarrollo humano de Estados Unidos es mayor al de México. Tanto su educación, sus carreteras, la seguridad son mejores. Y en nuestro país también, como dicen ahí, hasta en los perros hay razas. También el índice de desarrollo humano se modifica tanto dentro de su estado, de un municipio al otro, como dentro del país, de un estado al otro. En nuestro país, los dos estados que tienen el menor índice de desarrollo humano son Oaxaca y Chiapas. ¿Alguien sabe qué peculiaridades tienen estos dos estados? Que ahí se encuentran la mayor cantidad de indígenas que hay en todo nuestro país. Y es muy común encontrar, por ejemplo, en el centro de Puebla, a indígenas que han dejado su tierra natal en Chiapas o en Oaxaca y que viajan al centro de Puebla abandonando sus tierras, su familia y todo para limpiar parabrisas, para vender chicles en los paraderos, tratando de buscar un lugar donde el índice de desarrollo humano sea mejor. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama los 12 humanos más pobres de México, en el cual llegan a la conclusión de que los 12 seres humanos más pobres de nuestro país son 12 indígenas, 6 de ellos son de Chiapas, 3 más son de Oaxaca y otros 3, de hecho hay uno que es de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, y se dan cuenta que además todos son mujeres. Y ahí nos lleva a identificar que estos índices están íntimamente ligados tanto al sexo como también al desarrollo académico de las personas. Entonces estas personas migran por ese tipo de causas. Y el último, la guerra. En la semana pasada, Ortega, que es el dictador, el presidente pseudodemocrático de Nicaragua, anunció su reelección, que se iba a volver a postular. Y eso me dio mucho gusto porque tengo muchos amigos nicaragüenses, pero también a la vez me dio tristeza porque entre todos ellos, una maestra, María de Jesús Silva, me comenta que lo primero que hizo, porque ella tiene una hija de 17 años, me imagino que más o menos su edad, que como todo joven entusiasta y participativo es opositor al gobierno. Entonces ella dice que su hija a través de su Twitter y su Facebook comienza a poner: sí, que acabemos con Ortega, muerte al dictador, que se acaben las dictaduras, democracia en Nicaragua. Dice, y apenas publicó eso, 2 horas después tocaban a mi puerta el Ministerio de Justicia para llevarse la presa. Dice, entonces tuve que hablarle a toda la gente que conocía, hablar con la embajada, para que antes de que llegaran por mi hija, vender mis muebles y todo para enviarla a España, antes de que pudieran, de que algo le hicieran. Yo dije, maestra, ¿por qué no enviarla aquí a México? Tiene muchos amigos que pudimos haberla ayudado. Dice, porque México no da visas para nicaragüenses. O sea, su país es un país muy amistoso con los norteamericanos, pero muy mala onda con nosotros los centroamericanos. ¿De acuerdo? Pero en fin, esas son las 4 principales causas por que las personas migran. Causas económicas, políticas, sociales y causas de guerra. Esto nos lleva a algo bien divertido. ¿Cuáles son los problemas por los cuales actualmente algunas personas como Donald Trump, como algunas personas como el primer ministro turco, entre otros,
se oponen a los fenómenos de migración, o los motivos por los cuales inclusive muchos mexicanos que somos muy amistosos y ponemos las canciones de los Tigres del Norte y cantamos, sí, América, yo soy, y además nos ponemos aquí bien como René, ¿no? Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mi cliente, todos me sonríen. Pero de repente cuando llegan los migrantes, ¡ay, no comen frijoles! ¡Ay, mírenlos, que nada más dejan su basura! ¡Ay, que no sé qué! Pues bueno, algunas de las causas, el país de origen, que es el que pierde a los migrantes, incluidos nosotros cuando migramos hacia el norte, algunos de los problemas que enfrentan son el abandono del campo, pérdida de mano de obra, fuga de cerebros, división de las familias, vulnerabilidad de los migrantes y la xenofobia. ¿Vale? Hay un punto importante en la división de las familias. Solamente para que se den una idea, México recibe aproximadamente entre 40 y 60 mil migrantes deportados cada año. Y de todos ellos, más o menos la mitad son niños que viajan sin ningún padre. Niños de aproximadamente 12, 13 años que de repente se avientan a las fronteras para intentar ir a buscar a sus padres, ¿no? Hay un libro que se llama Los Nadie, más que un libro es como un breve ensayo, Los Nadie, de Eduardo Galeato, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, en el cual explica precisamente eso, que esos niños son los más vulnerables entre los vulnerables, porque no tienen una identidad, porque viajan a un país donde nadie los quiere y dejan un país donde nadie los espera. Entonces van a llegar en algunos casos a México, donde inclusive pueden ser violados, son secuestrados por el crimen organizado, son utilizados como carne de cañón, o peor aún, son deportados a su país, donde no va a haber nadie que los cuide, donde no hay un plan para recibirlos ni nada por el estilo. Y eso no es exclusivo de Centroamérica. Nos pasó a nosotros con el DACA. ¿Algunos de ustedes saben qué es el DACA? Era un programa de Estados Unidos que permitía que los jóvenes hijos de migrantes en Estados Unidos tuvieran acceso a la educación. Entonces, cuando llega Donald Trump, comienza a deportar a todos estos niños. Y ocurre un problema. Ellos llegan a nuestro país y nuestro país dice, pues ¿cómo me compruebas que estudiaste si no traes papeles, no? Segunda, los planes de estudio de Estados Unidos son distintos. Es más, si aquí es un show cambiar de una escuela secundaria general a una secundaria técnica, o de una privada a una pública, imagínense cambiarse de un sistema escolar de un país a el otro. Entonces también ahí tenemos ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ahora, el país que recibe, ¿qué problemas puede enfrentarse? Desestabilidad económica, creación de programas bomberos y desabastos técnicos. ¿Por qué estas situaciones? Primeramente, en materia económica, porque muchos países, que fue el argumento que dio Turquía para cerrarle sus fronteras a Siria, y que a su vez fue el argumento que utilizó Donald Trump para frenar sus fronteras ante la caravana de migrantes, pues precisamente porque no siempre se está preparados para recibir a un grupo de personas, máxima aún si son 8,000 o 1,000,000 de personas que te llegan de golpe. Los planes bomberos son ese tipo de planes que se hacen para tratar de mitigar las cosas. Por ejemplo, en nuestro país dijimos, vamos a acabar con la corrupción que abusan de los migrantes. Y le vamos a dar el apoyo directamente a los migrantes. 2,800 pesos. Acá, migrantes. Y ahí surgieron muchos niños que dijeron, ¿y por qué a los migrantes sí a mí no? Bueno, becas para los niños de 1,600 pesos. Acá ganar. ¿Vale?